persona. No podemos entender que una empresa no sea humana. Oye, que las empresas no son enemigos de nadie, las empresas son un instrumento y allá donde haya una entidad que se lo crea, nosotros estaremos a su lado. ¿Listo? Espectacular. Porque lo que queremos es quedarnos aquí y darle futuro a este territorio. La sostenibilidad es muy rentable. Empecemos por ahí. Innovar para nosotros es hacer las cosas de una manera diferente. Siempre pensamos en el bienestar de las personas y sus familias. Innovar es intentar hacer que las cosas de una manera distinta mejoren el día a día de la empresa, mejoren el día a día de las personas, incluso mejoren el día a día del planeta. Por tanto, tú no puedes dejar de innovar si quieres seguir una empresa del hoy y del mañana. Y queremos que estas personas que se unen a nuestro proyecto realmente tengan aquí su oportunidad. Atraes talento. Tener esta cultura, esta forma de pensar, hace que la gente se sienta más vinculada a tus valores, a tu forma de trabajar. Está el fondo, hay que trabajarlo muchísimo más, hay que potenciarlo, pero también hay que contarlo. Porque lo que no se comunica no existe. Lo importante es el camino y dar el primer paso. El estilo de liderazgo, el estilo directivo ha cambiado. O sea, no es lo mismo dirigir que liderar. Al final es una conjugación de ambas. Hace unos años habían directores, pero no habían tantos líderes. Al final, el líder es aquel que consigue que los demás sean capaces de seguirte, sean capaces de ilusionarse en tu proyecto. Porque los modelos de consumo han cambiado, porque la gente necesita inspirarse en las empresas. Es que yo no veo hoy el camino de otra manera. Creo que las empresas que no sean socialmente responsables tienen los días contados. Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a este diálogo sostenible que vamos a tener en el marco de la Cátedra de Empresa y Humanismo. Quiero dar las gracias a todos los que asistís a través del canal de LinkedIn u otros canales. Y de nuevo, y en la vocación de la cátedra, que quiero recordar que es la de observar, escuchar y poder compartir, hoy vamos a tener un diálogo, una conversación, una reflexión con José Vicente Soler Gironés, y además están conmigo para participar en ese diálogo Isabel Castillo, responsable de Cámara de Comercio en el ámbito de sostenibilidad, y Paco Álvarez, que es el responsable para Europa, representante de la economía del bien común. La cátedra siempre trata de fomentar diálogos en los que estemos y de manera equilibrada representados las empresas, la administración pública y el ámbito universitario. Y en esta ocasión nunca se puede decir mejor, porque realmente tenemos por un lado a las empresas, a un organismo que aglutina a las empresas, y por otro a personas que desde el ámbito de la administración llevan un tiempo sirviendo para facilitar ese cambio y ese necesario cambio en nuestro modelo económico y en nuestro tejido productivo hacia una economía más inclusive y más sostenible. Brevemente quiero presentar a José Vicente Soler. José Vicente Soler, en la actualidad, es el director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, nacido en Ontinyent, licenciado en el año 2001 en la Universidad de Valencia como economista, y desde el año 2004 lleva sirviendo en diferentes puestos de la administración pública y también como profesor en la Universidad de Valencia en el Departamento de Economía Aplicada. Así es que tiene una dilatada experiencia tanto desde el ámbito económico como desde el ámbito de la administración pública, y en los últimos años ha dedicado todo su esfuerzo a
tratar de fomentar, de apoyar a los diferentes agentes que hay sobre el territorio de la Comunidad Valenciana para hacer ese cambio, esa evolución hacia una economía más sostenible. Antes de empezar con las preguntas que le voy a lanzar, quiero recordar que agradecemos, deseamos y agradecemos la intervención a través de preguntas que podéis lanzar en los comentarios y que trataremos de organizar y de compartir con José. Y también, sobre todo, que en la medida en que esto es un diálogo abierto, pues habrá preguntas que en un momento dado tanto Paco como Isabel lanzarán a José Vicente para, bueno, desde su perspectiva, lanzar la pregunta y desde la perspectiva de José Vicente conocer la contestación. Por arrancar con la primera pregunta, y si te parece, José Vicente, buenas tardes, yendo de lo más general a lo más concreto, sí que nos gustaría que en este momento en el que estamos en transición de un periodo hacia otro de gestión en el ámbito de lo público, que nos contaras un poco cuál es el estado del proceso de transformación hacia un modelo económico sostenible en la Comunidad Valenciana y cuáles son, no solo un poco que nos hagas un resumen de qué se ha conseguido, sino cuáles son los retos que consideras que tenemos que abordar en el corto o medio plazo. Bona vesprada, buenas tardes, Tomás. Un placer saludarte, también a Paco, a Isabel. Agradecer también a Deyanira Sánchez la organización de esta sesión, de este webinar. Bueno, intentando contestar a la pregunta que me planteas, Tomás, yo creo que un elemento relevante en el contexto que planteas, ¿no?, de transformación del modelo económico sostenible en la Comunidad Valenciana, yo quisiera enfatizar la importancia de las políticas públicas. Tú planteabas qué se ha hecho o cuál es el horizonte que se vislumbra desde lo público, y para mí es muy relevante, obviamente también, lo hablaremos a lo largo de la sesión de hoy, el papel estratégico en las empresas, en las organizaciones empresariales, en el ecosistema empresarial en la Comunidad Valenciana, sectores, colegios profesionales, pero yo creo que lo relevante desde el punto de vista público ha sido la hoja de ruta que se diseña en el ámbito de la política pública, la relevancia de la política pública para una transformación de tanto calado como es la de conseguir la sostenibilidad en todos los procesos que generan actividad económica y por lo tanto satisfacen las necesidades humanas y generan actividad económica, pero obviamente en el contexto de sostenibilidad que hablaremos a lo largo del día de hoy. Y claro, para plantear estas políticas hay que reconocer el esfuerzo que otros y otras han hecho con anterioridad y yo creo que es de justicia 2016, poner el punto de arranque en 2016 como desde el Gobierno valenciano en el documento de bases y elementos orientadores para la transformación del modelo económico de la Comunidad Valenciana, el llamado documento de Elche, ya planteaba la urgencia y la necesidad de que las políticas económicas se dirigiesen a la transformación del modelo económico en el clave de sostenibilidad, que a lo largo de la sesión de hoy hablaremos. Claro, en 2016, como no sabemos lo que en 2023, lo que ocurrirá en 2026, no sabían lo que iba a ocurrir en 2020. En 2020 lo que ocurrió fue pues, bueno, una pandemia sanitaria, que afectó al conjunto de todas las sociedades mundiales y también a la Comunidad Valenciana, obviamente. Y ahí, desde la Dirección General de Economía Sostenible, desde la Conselleria de Economía Sostenible, pues respondimos a la urgencia que el conjunto del Consell planteó encima de la mesa, no solo, y otra de las ideas para mí clave y fundamental en el contexto de cambio de modelo económico, que es el diálogo social,
en ese contexto del verano de 2020 para dar resultados en el otoño del 2020, resultó el acuerdo, el Acord als Semnos, que derivó a la Estrategia Valenciana de Recuperación, que yo creo que es el marco de referencia en el que, dadas las circunstancias extraordinarias de aquel momento, pero sabiendo de dónde veníamos y dónde queríamos llegar, qué proponía la política pública, la Administración valenciana, pues lo abordó insisto, con diálogo. Y yo creo que es relevante, y hablaremos mucho de sostenibilidad, y fue muy relevante que los agentes económicos y sociales, las administraciones, la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las Cortes Valencianas, etcétera, etcétera, apostasen por el diálogo y la construcción colectiva porque, insisto, y aquí el orden de los factores sí que afecta al resultado. Estábamos en el otoño-invierno del 20 y en el verano del 2021, recordémoslo, el Gobierno de España aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el contexto clave para abordar la sostenibilidad de manera profunda. Y en ese momento la economía valenciana, los actores económicos valencianos y sociales, la Generalitat, estaba en disposición de ese plan de recuperación y transformación, tener una estrategia propia, que era la Estrategia Valenciana de Recuperación, insisto, aprobada en noviembre de 2020. Y es por eso en el que nos encontramos a día de hoy, nos encontramos la economía valenciana, la Generalitat Valenciana, insisto, los agentes económicos y sociales en buena disposición para negociar con posibilidades satisfactorias la continuación al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es la adenda al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esa adenda va a generar toda una serie de recursos adicionales a los que el plan planteaba. Esta vez van a ser en el contexto de préstamos a proyectos públicos y a proyectos privados. Ya no van a ser ayudas como era el plan, pero en cualquier caso nos permite, contestando a tu pregunta, que el proceso de transformación camina satisfactoriamente porque la Comunitat Valenciana y los agentes relevantes, la política, se ha alineado de manera estratégica y en tiempo y forma para que los instrumentos supranacionales, la Unión Europea y las diferentes respuestas que se ha arbitrado para dar respuesta a la crisis sanitaria, la crisis económica también derivada de la guerra en Ucrania, pero fundamentalmente las crisis ambientales, sociales que exigen la incorporación de la sostenibilidad. Insisto, la Comunitat Valenciana está en una posición satisfactoria porque tiene los elementos de diagnóstico elaborados, el diseño de las políticas públicas realizado y las alianzas con los agentes económicos y sociales. En este caso, por lo que respecta a las empresas, las organizaciones empresariales, alianzas establecidas. Por lo tanto, creo que estamos colectivamente en una posición de fuerza para que los conceptos de sostenibilidad pasen del relato a los hechos. Vale, bajando a los hechos concretos, en febrero de 2023 se ha puesto en marcha el registro de entidades valencianas socialmente responsables, que se ha impulsado desde la Dirección General de la que eres responsable y que da cumplimiento a una parte de la Ley de Responsabilidad Social ya publicada en 2018. Este registro, con todo lo que conlleva, sí que me gustaría que brevemente nos contaras qué peculiaridades tiene y, sobre todo, que nos ayudaras a entender dos cosas. La primera y más importante, ¿cómo piensas que puede ayudar a las empresas a transitar este proceso de transformación hacia modelos de negocio más sostenibles, en primer lugar? Y, en segundo lugar, ¿cómo piensas que va a ayudar al Gobierno de la Generalitat o a la Administración Pública a definir, orientar y monitorizar el proceso de apoyo a todas estas entidades?
En primer lugar, claro, como decía con anterioridad, y en las empresas es fundamental, pero también, obviamente, en la administración pública es reconocer aquellas y aquellos que tuvieron la iniciativa en 2016 de impulsar la Ley 18/2018 de fomento a la responsabilidad social. Porque sin esa ley no estaríamos hablando del registro y, por lo tanto, me anticipo a la conclusión de la respuesta que te voy a plantear, pues no estaríamos en disposición de ofrecer a las empresas un instrumento accesible para hacer la reflexión y el análisis interno, sosegado, pero profundo, de la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de negocio. Y por lo tanto, ese primer reconocimiento. Muchas veces en la administración, en otras facetas de la vida ocurre, pero en la administración lo urgente mata lo trascendental, lo importante. Por lo tanto, es relevante entender que las decisiones que se toman en materia de política económica, y la ley de 18 de 2018 lo era, esa estrategia a medio y largo plazo, pues de agradecer y de reconocer. El registro lo que intenta, aparte de dar respuesta al cumplimiento de la ley mandataba a la Consejería de Economía Sostenible a regular en materia de responsabilidad en las entidades valencianas socialmente responsables y establecer un registro. Ese era el objetivo, ¿no? Pero el trascendental es que el registro sirva como un instrumento de ensayo y de conocimiento a cada vez más empresas en la Comunidad Valenciana, conocimiento de la lógica del reporting, de ofrecer información en materia de sostenibilidad. Si me permites, no tanto en ser sostenibles, que eso opera en otras consellerías, en la Consellería de Economía Sostenible, obviamente, en otras direcciones generales. Es muy importante que los centros directivos en una administración pública hagan lo que les compete y lo hagan de manera coordinada. Y lo que hemos hecho en la dirección general, más que las empresas sean sostenibles, es que aprendan a decir que son sostenibles. Claro, si lo tienen que decir, cuando hagan la reflexión, para decirlo, lo tendré que ser. Entonces, el registro lo que intenta es ofrecer un instrumento de diagnosis, de reflexión, de medición, con una serie de mecanismos, un sistema de indicadores, la elaboración de una memoria de sostenibilidad, esos mecanismos que obliguen a las empresas que intentan acceder al registro, primero a ver cómo están en materia de sostenibilidad, bajo la lógica de los KPIs, de los indicadores, es no mis intenciones, que también, no mis percepciones, que también, sino indicadores objetivos que permitan establecer umbrales de sostenibilidad en los diferentes aspectos que la ley 18/2018 indicaba, y permite a su vez que el resultado que ofrece el propio registro, evidentemente, si es satisfactorio, pues consigue el registro propiamente dicho, la inscripción, la calificación de entidades valencianas socialmente responsable, pero lo fundamental es que en el ejercicio de querer registrarse, implícitamente va el análisis y reflexión del modelo de negocio. Y eso es muy relevante porque, como muy bien sabéis vosotras y vosotros, los que nos estáis escuchando, este proceso es no es que será clave, es que ya es clave, ya no tanto por parte de las empresas ante la administración, porque no hay que perder de vista que con esta ley la Generalitat Valenciana no tiene capacidad coercitiva, solo son estímulos positivos
a la elaboración de memorias del registro. Pero ¿qué ocurre? Que lo que pretendemos es que el registro sea un instrumento validado en el tráfico económico y mercantil entre empresas y entre agentes económicos, que sea validado por cadenas de valor, por ejemplo, entre una empresa que se aprovisiona de pequeñas empresas, de entidades financieras que, como muy bien sabéis, tienen establecidas ya unas exigencias, pero a su vez unas políticas implementadas desde el Banco Central Europeo para determinar la sostenibilidad de los préstamos que ofrecen y, por lo tanto, esperar en el futuro inmediato que determinadas entidades financieras entiendan que el registro puede ser un buen termómetro para ver cuál es la implicación de una empresa, más allá de un proyecto específico, de una empresa, en el marco de la sostenibilidad y, fundamentalmente, responder a los retos que en el futuro inmediato van a venir. Insisto, ya sea por compliance, por exigencias legales a las empresas o por, si no exigencias legales, sí exigencias en la cadena de valor. Y todo ello, yo creo que también es para destacar, es relevante, de manera gratuita, registros gratuitos, y además, adicionalmente, incluye, aparte de la calificación y, por lo tanto, la consideración por parte de la Dirección General de la Consellería de Economía Sostenible para todo aquello que la Generalitat Valenciana quisiese premiar a aquellas empresas o entidades que están en el registro, también la incorporación a través del Colegio de Registradores Mercantiles, la incorporación en la información que cualquier persona o entidad o empresa consulta en el registro mercantil, que esta empresa o esta entidad está inscrita en el registro mercantil. Es, por decirlo de algún modo, una equivalencia de aquello que ya está ocurriendo, va a ocurrir a partir de junio de 2023 en el salto a mayor número de empresas exigidas a depositar información no financiera como consecuencia de la Ley 11/2018, los estados de información no financiera, que, como muy bien sabéis, son depositados junto con las cuentas financieras y, por lo tanto, el Colegio de Registradores Mercantiles ahí va a tener un papel relevante. Bueno, pues el registro de entidades socialmente responsables a nivel valenciano también ofrece, digamos, ese beneficio potencial. Como decía, pongo el énfasis en la gratuidad porque evidentemente cambiar el modelo, una de las críticas o de las quejas que llegan, ¿no? Y a mí me han llegado, ¿no? ¿Y eso qué cuesta? Y eso. Y se entiende porque evidentemente ante un cambio de paradigma, pues las inversiones son caras, el coste de la financiación se puede incrementar. Lo único que cuesta son los aranceles para la inscripción definitiva en el asiento en la información del colegio de registradores, nada más. Y por lo tanto entendemos que es un servicio público que ofrece la Generalitat en esta materia. Quiero destacar en este sentido que hemos estado presentando el registro allá donde nos lo han pedido, pero obviamente también en la Confederación de Empresas Valencianas, en la CEP, tanto en Valencia como en Castelló como en Alacant, y entienden también estratégico a sumar, ¿no? Esta alianza que puede establecerse entre, insisto, las organizaciones empresariales y la administración valenciana. Y también, obviamente, con otras organizaciones que están al servicio de las empresas, como puede ser Cámara Valencia, el Consejo de Cámaras de la Comunidad, y por lo tanto entiendo que el éxito ya ha sido un éxito, y disculpad, que se publique y que entre en vigor y que funcione, porque funciona. En breve ya estamos en disposición
de inscribir a entidades. Esta mañana estábamos con el equipo comentando cuál es la evolución, pero fundamentalmente el éxito será del registro si es un instrumento válido, insisto, en las relaciones que entre empresas y entre agentes económicos operan en la Comunitat Valenciana. José Vicente, de manera muy breve y sobre todo también para dejar espacio a nuestros contertulios, a Paco y a Isabel. Cuando mencionabas el tema de la gratuidad y de que estáis dando un servicio público que añade, reduce asimetrías de información, añade transparencia en las cadenas de suministros, en las interacciones con los agentes financieros, cuando hablamos con empresas nos hacen básicamente 3 preguntas. Una tiene que ver con la que tú ya has mencionado, ¿y esto cuánto cuesta? Pero antes nos hacen otras 2 preguntas, que es, ¿esto es obligatorio? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Y qué beneficios a nivel competitivo me va a reportar esto? Entonces, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿qué razones podríamos dar a las empresas valencianas con las que interaccionamos y de las cuales la mayoría son pymes, para que, a pesar de que no vienen obligadas por la directiva, empiecen ya mismo a este ejercicio de reporte, de transparencia y de gestión de la sostenibilidad? ¿Qué razones concretas les darías? Cito el informe, el estudio que hemos recientemente publicado en la Dirección General con el título de cuál es el marco normativo al que se enfrentan las empresas valencianas y europeas, pero fundamentalmente valencianas. Nosotros nos preocupamos de las empresas valencianas en el contexto 2023-2026 como consecuencia de, y sé que en el diploma lo habéis abordado, de todo el continuo relato en torno a las directivas europeas, reglamentos comunitarios en materia de reporting de sostenibilidad, finanzas sostenibles, taxonomía, etc. Ese informe lo que nos viene a decir es que nos encontramos ante un cambio de mercado. Por lo tanto, a las empresas, yo, si me lo permiten, con propósito de alianza, estamos ante un cambio de mercado. No es un cambio regulatorio más, sino es un cambio de mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que advertir la necesidad de incorporarlo de manera relevante. Habrá, aunque tú muy bien lo comentabas, habrá algunas empresas que no se van a ver exigidas por ese impacto regulatorio en los próximos 3 años. Parece una obviedad, pero parece que ocurrirá que por la cadena de suministros, cadena de valor, si las grandes empresas están exigidas, lo van a exigir a su cadena de suministro. Y por lo tanto, la respuesta es que lo tienen que hacer porque alguien se lo va a exigir, sus clientes se lo van a exigir. Y todas las empresas de una u otra manera se van a ver exigidas, se van a ver afectadas. Es relevante entender también, y es un proceso de formación, de reflexión y de análisis que yo creo que no solo debe de operar en el ámbito de la empresa como individuos, no es una cuestión individual, sino como de manera estratégica, como colectivos, insisto, como organizaciones empresariales a nivel de Comunitat Valenciana, a nivel de las comarcas, a nivel de los sectores, los clústeres. Es muy relevante entender que la sostenibilidad y el reporting no es dar cuentas porque me lo piden, sino es un instrumento para modificar toda mi estrategia de negocio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo hago para cumplir, no lo hago en la
la última fase de mis exigencias, sino de manera estratégica, como cualquier plan estratégico de cualquier empresa, la sostenibilidad tiene que servir para diseñar esos nuevos paradigmas. Y es fundamental, insisto, porque se van a ver exigidas, si no lo están ya, en el ámbito financiero, en el ámbito de los seguros. El ámbito financiero va a ser un elemento clave, el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea, el reglamento comunitario de determinación de inversiones sostenibles, va a exigir a las entidades financieras que operan en la Unión Europea a determinar cuáles son los niveles de sostenibilidad de sus clientes, de los recursos que captan, de los préstamos que ofrecen, y llega a instrumentos tan cotidianos en una empresa como la renovación de una póliza. Se pide ya en la actualidad memorias de sostenibilidad, porque el capital regulatorio, que es el capital que se le exige a los bancos pues para evitar, ¿verdad? Determinadas circunstancias en pago, etcétera, o las provisiones van a verse penalizadas en el ámbito financiero aquellas que no son sostenibles. Por lo tanto, las entidades financieras tienen un interés muy potente para trasladar eso a sus clientes, a las empresas, a las grandes, pero fundamentalmente a las pymes. Y es por ello que entiendo que es un elemento clave para la incorporación a las empresas y especialmente a las pequeñas, y por eso hemos puesto el énfasis, vuelvo a la pregunta anterior, en el registro, a facilitar el reporting a las empresas más pequeñas, a las de menos de 50 trabajadoras o trabajadores, incluso aquellas de menos de 10 trabajadores. Es si permitidme que viaje en el tiempo y por lo tanto ya revelo pues cierta edad. Eso es como si en el año 1991 alguien se leyese el Tratado de Maastricht, y identificase que eso se aprobó en el 91 para entrar en vigor en 1992, y leyese que en el año 99 iba a entrar en vigor la Unión Monetaria, el que se llamaba EUQ y después euro. Y estás en el 92 y en el 93 y hay una jornada, una sesión como esta, se dicen, oye, mira, esto de la Unión Monetaria, que ya no habrá pesetas y por lo tanto, ¿cómo lo ves, no? Pues claro, pues que vendrá. Vendrá porque son acuerdos en el marco de tratados comunitarios. Es cierto que, ¿no?, el Tratado de Maastricht tenía otros enfoques, pero en el marco de la Unión Monetaria, pues era evidente que llegó 7 años después. En el marco de la sostenibilidad, aquello que ahora estamos intentando estimular y provocar para incorporar, tengo algo más que impresiones, y trabajamos, ¿no?, de manera en red con muchas y muchos de vosotros, que va a ser una clave diferencial. No quiero ponerme así como que, bueno, pues estarán fuera del mercado. Es que no operarán aquellas empresas que no puedan decir que son sostenibles. Y acabo, Tomás. También está en el debate que ahora todo es sostenible. Como todo es sostenible, yo creo que del análisis de la generación de directivas y su transposición al ordenamiento jurídico español, directivas y reglamentos, es que decir que eres sostenible como empresa cada vez va a ser más difícil, más exigente. Y por lo tanto, es importante y relevante, insisto, anticiparse, hacer el trabajo de reflexión en el ámbito de las empresas para que el reporting en materia de sostenibilidad sea
una clave de éxito. Vamos, si te parece, a aprovechar que tenemos el lujo de tener a dos personas que cada uno desde su ámbito llevan trabajando en la sostenibilidad y conocen los temas a fondo de sostenibilidad cuando nadie hablaba de sostenibilidad, tanto Isabel como Paco, y que además tienen esa perspectiva que abarca lo europeo y lo local. Y en este sentido, Paco, me gustaría invitarte a que, por un lado, nos compartas alguna reflexión respecto a lo que se ha hablado y, por otro lado, bueno, pues plantees alguna pregunta a José Vicente. Gracias, Paco. No, gracias a este encuentro que espero que sea seguido, que este encuentro sea seguido por muchas personas, porque lo que ya habéis intercambiado es básico. Os voy a dar una primicia que data de ayer. Se ha llegado a un acuerdo en la Unión Europea que parecía muy difícil por los temas tecnológicos, ayer, de crear finalmente el registro europeo de empresas sostenibles vía la directiva que dentro de poco se anunciará, puesto que ayer hubo un acuerdo que tiene las siglas ESAP, European Single Access Point, punto único de acceso europeo, donde estarán las empresas que responden a los principios que las directivas europeas, digamos, bueno, la que ya existía, que era bueno, tenía unas siglas digamos, de hacer unos balances no financieros, pero que ahora se ha introducido la palabra sostenibilidad, ¿no? La ESRD, European Sustainability Directive. Bien, José Vicente, digamos, ha hecho referencias a directivas, y lo que sí hablo de esto porque daos cuenta que damos un paso más en Europa, donde se ha aceptado, y era bastante difícil porque tecnológicamente no es fácil, en las lenguas de cada país, en los formatos que hay que presentar esto, etcétera, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo que ahora se va a desarrollar, evidentemente, pero ya es un paso extremadamente importante. Yo participo en ese grupo de trabajo y os anuncio, porque ya es oficial desde ayer, que la directiva ESAP ha dado un paso extraordinario. Bien, todo lo que habéis dicho. Que las personas que nos sigan, por favor, tomen conciencia de que esto tiene una importancia capital, pero capital, para las empresas que hoy pueden sentir que no es urgente, que hoy pues cada uno tiene, pero por favor, de aquí a 3 o 4 años, y José Vicente lo ha dicho, esto lo va a ser. La segunda cosa que quería decir es que, y lo digo de verdad porque es que es una realidad, porque lo estoy utilizando en Europa. La Comunidad Valenciana, hay muchos que no se lo pueden creer, pero es verdaderamente, está en la cabeza de lo que hay que hacer, particularmente en otro tema que es debate, vamos, increíble en Europa, que es el tema de las pymes. No se puede equiparar, cuando se hace el ejercicio de sostenibilidad, a empresas grandes con empresas que no tienen medios. Bueno, es que además la definición de pyme, de 2 o de 1 a 250 empleados. Se está discutiendo sobre esto también para ver si se puede segmentar y que las ayudas vayan por segmentos. Pero bueno, es lo que todavía existe. Y la Comunidad Valenciana, que es que no hay que hacer ninguna teoría, solamente poner encima de la mesa
lo que está haciendo desde hace tiempo para que las pymes puedan, si no tienen los medios, y el registro y la forma de hacer por debajo de 50 empleados es un ejemplo concreto, pero también lo son las ayudas para que tengan personas, es decir, dar dinero, para que personas externas a micropymes que no tienen ni dinero ni tiempo, puedan tener personas externas que les ayuden a poder realizar lo que se va a exigir, y José Vicente lo ha descrito, y os aseguro, bueno, creo que tanto Tomás como Isabel, pero las personas que no pueden seguir tienen que estar convencidas, va a ser una necesidad total. Aunque se hable de las grandes empresas, y esta es la conciencia que tenemos que transmitir, y es verdad que para eso hay que ayudar a las pequeñas y a las micropymes, porque si no, evidentemente van a estar fuera de la foto, y si están fuera de la foto, porque ya se está hablando no de los fondos Next Generation que ya están ahí, sino de los que van a venir detrás. Y os aseguro que los que van a venir detrás, aunque los actuales ya sean exigentes, los que van a venir detrás van a ser, y además es por eso, como José Vicente ha explicado, que las entidades financieras, para préstamos, para cualquier cosa, van a exigir eso. Pero las micropymes no tienen medios para hacerlo. Y de ahí la iniciativa de la Comunidad Valenciana, y aquí no es ninguna publicidad de nada porque es una realidad, estas ayudas que existen para que haya personas externas. Bien, en este contexto, donde ya efectivamente la directiva que existía ha sido reemplazada por otra directiva, la CSRD, que incluye la palabra sostenibilidad, se está ahora pergeñando la directiva de la due diligence, la diligencia debida. Y de ahí también la necesidad, y me vais a permitir que haga un poco de publicidad, de tener un diploma que incluya todo esto. Porque precisamente mi pregunta hacia José Vicente son, al final, tengo dos, por haberlo vivido un poquito. Y aquí yo creo que tenemos que hablar, estamos hablando de algo tan importante que hay que hablar a calzón quitado. José Vicente, ¿tienes la sensación de que en otras consellerías existe esa sensibilidad tan importante hacia lo que es la sostenibilidad, puesto que parte de la Consellería de Economía, pero como tú y yo sabemos, la economía es la gestión de la casa, donde todo interviene. En otras consellerías existe esa sensibilidad de la importancia que tiene que cada vez que se tome una decisión, en cualquier consellería, que sea de economía, que sea de hacienda, que sea de sanidad, que sea de lo que sea, se haga el ejercicio de comparar qué pasa en sus decisiones en las esferas de la sostenibilidad, que son la economía, el medio ambiente y la parte social, se hace el ejercicio. Y segundo, ¿quiénes hoy en día, porque en la parte puramente financiera, existen unas reglas clásicas inconocidas, certificadas, de que una auditoría financiera, el ICAB en España, tiene los diplomas y el conocimiento donde esas auditorías se aceptan? ¿Quiénes hoy en día tienen en España, si no hay un diploma, si no hay una formación, quiénes tienen hoy en día la autoridad para hacer informes sociales y medioambientales? José Vicente. Gracias, Paco. Yo creo que sí. Sinceramente, bueno, alguien puede decir, ¿qué vas a decir? Formas parte del Consell, ¿no? Pero como por lo que comentabas, Paco, y también por tu experiencia, mi
lo que yo puedo leer, pero efectivamente 3 años y medio ejerciendo de director general te dan para mucho y para conocer cómo opera el conjunto de la Generalitat Valenciana y las consellerías, y en las comisiones interdepartamentales, que son los órganos en los que temas transversales pues son interpeladas direcciones generales de diferentes consellerías, pues me hacen concluir que sí. Claro, ahora decir quién sí o quién muy que sí, pero sinceramente pues destaco, ¿no? En la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, la Dirección General de Cambio Climático, sinceramente, creo que ha hecho un trabajo que fundamentalmente ha sido, entre otras, entiendo, ¿no? En la Consellería, pero impulsar la Ley de Cambio Climático, clave y fundamental, de una profundidad y de un rigor de peso, ¿no? Y en otras consellerías también, en la propia Consellería de Economía Sostenible, sabes muy bien, Paco, aquellas y aquellos que nos escuchan, hay 2 secretarías autonómicas, por ejemplo, la relación de sostenibilidad con la Secretaría Autonómica de Labora, ¿no? de las políticas, entre otras, de las políticas activas de empleo tan fundamentales para entender la sostenibilidad en clave de justicia y de generación de empleo. Y por lo tanto yo entiendo que sí, sinceramente creo que sí, y evidentemente por el personal funcionario, por todas aquellas entidades que de manera aliada trabajan con la Generalitat, pero he conocido a directoras y directores generales, sinceramente, de un nivel y una dedicación para que la sostenibilidad sea un principio clave en el paradigma socioeconómico de la Comunitat Valenciana, sinceramente, de destacar y de felicitar. Y después, evidentemente, Paco, planteabas el tema de la verificación, quién puede, quién no puede, quién dice y quién no dice. Claro, como muy bien planteabas, pues eso en el registro, vuelvo a la primera pregunta, en el registro de entidades socialmente responsables, pues tuvimos que hacernos la reflexión, ¿no? ¿Quién podía auditar? La propuesta que hemos lanzado en el decreto 200/2020 es que aquellas entidades que puedan auditar lo harán, entendiendo que es un debate que se está operando en otros ámbitos superiores. No quiero decir que no hemos querido resolver en el ámbito autonómico quién puede auditar y quién no, pero auditará, sabéis que el registro, y si no lo sabéis, lo comento brevemente, está auxiliado por una comisión mixta, que es la que finalmente propone, ¿no? Eleva la propuesta a la Dirección General para la posterior inscripción en el registro, y ahí se analizará quién puede y quién no puede auditar. Pero es ahora, justamente ahora, en el proceso de transposición de la Directiva Europea de Información de Sostenibilidad, la semana pasada, quiero recordar, daos cuenta cómo van cambiando los nombres y por lo tanto pues hay pistas, ¿no? Acordaos en febrero la consulta pública sobre el anteproyecto de ley de información de sostenibilidad, que era la transposición de la Directiva Europea, y ahora ya está el anteproyecto. Creo que hasta este mes se pueden realizar aportaciones. Anteproyecto de ley por el que se regula el marco de información corporativa. Ahora ya no habla de sostenibilidad, sino de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Y es esta transposición la que pone el acento en quién va a poder verificar y quién no. Porque parece ser que con la verificación de la Ley 11/2018 de los estados de información financiera ya están ocurriendo, pues bueno, algunos efectos no deseados, ¿no? De posible colisión entre juez y parte, ¿no?
Y por lo tanto, esa transposición de la directiva resolverá y nos dará pistas a las administraciones, como es el caso de la Generalitat Valenciana, que hemos innovado, a decir con más concreción que ya. Es decir, la concreción la dará, en este caso, con respecto al registro, la da el decreto y la da la comisión mixta, pero lo pondremos con mayor detalle en sucesivas modificaciones del decreto para decir quién verifica y quién no. Porque es muy relevante decir quién verifica y quién no. No hay que establecer mi punto de partida, que esto lo dejo para que se vaya elaborando en el futuro. Mi punto de partida es que no hay que establecer, creo que no debería de establecerse barreras de entrada, números clausus, pero a su vez la auditoría se tiene que establecer bajo mecanismos de fuertes exigencias en la calidad de la información, en la calidad de la verificación y en la calidad de los equipos, porque de lo contrario se va a pervertir el proceso de verificación en el ámbito privado. Y eso va a lesionar muy mucho, primero, a empresas de verificación que lo hacen con altos niveles de exigencia y de calidad, esa una, y dos, puede acabar pervirtiendo el proceso de reporting de sostenibilidad, porque claro, si las empresas tienen que reportar y cualquiera verifica, pues se desprestigia la trascendencia del hecho que es la elaboración de un reporting de niveles de exigencia. Por lo tanto, yo creo que sí, que se tendrá que, yo creo que ya ocurre, pero va a tener que exigirse con mayor profundidad qué es verificar en materia de sostenibilidad. Se puede saber, pero es un elemento para mí clave. Perdona, no intervengo porque lo que estás diciendo es básico. La entidad europea que ha sido designada para determinar los criterios que deben estar dentro de los balances no financieros se llama EFRAG, en la que participo. EFRAG todavía está, y la semana que viene participo en otra reunión, y se va a someter al Parlamento Europeo. Entonces, el tema que yo pongo encima de la mesa es: no hay ningún nombre de ninguna entidad, y Europa nunca va a decir que hay una entidad que es la reina del mambo, y entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres que se indican. Lo que es importante, y tú lo has dicho, es que se respeten las cláusulas y los criterios, que ese documento que va a ser aceptado por el Parlamento Europeo y que será una regla si el Parlamento Europeo lo acepta, de lo que hay que respetar, independientemente de la entidad X, Y o Z, que se llame como queramos. Lo que hay que respetar son los criterios, no la referencia a nombres, los que sean. No hay nombres, hay criterios que respetar. Y es que lo que se está difundiendo, y por ahí me permito insistir, en España particularmente, es que va a haber una norma que me parece una aberración, que no va a haber los criterios que la Unión Europea y EFRAG determinen. Y en los que estamos hablando me parece importante para que nadie se lleve a engaño. Es decir, habrá criterios que hay que respetar, como los que describís, y me parece muy bien, en el tema del registro. Sensacional. Pero no decís en la norma para estar en el registro, tenéis que respetar esto y solo esto. Estas son las normas, hacéis referencia a lo que es normal, porque existen los ISOs, existen el GRI, existe un cierto número de cosas. Pero la Unión Europea, que es lo que se está difundiendo en España, y lo digo con toda claridad porque he dicho que yo creo que ahora esto es tan importante para las empresas y el futuro que tenemos que hablar con calzón quitado, que hay empresas de consultoría que están diciendo
que la única referencia que va a existir es que ellas porque tienen un respaldo jurídico que otras entidades no tienen. Y es ahí donde el diploma que se quiere lanzar, bueno, que vamos a lanzar, creo, es importante para clarificar todo esto, para que los que asistan a este diploma sepan, pero con datos concretos, fehacientes, con referencias concretas, porque esto está dando lugar, y tú lo has dicho, José Vicente, a temas donde cada cual, claro, es que nos tenemos que dar cuenta de lo que el mercado este puede representar en la medida en que las pymes, 99, no sé cuántos en España, tengan que hacer un ejercicio así y que necesiten presentar esto. Esto es un negociazo, perdonad que me exprese como lo siento. Entonces, claro, y además en Bruselas es que esto se siente de una forma muy clara. Entonces, creo necesario que se sepa que existirán, todavía no existen definitivamente, hay ya tendencias, pero definitivamente no está acordado. Y de lo que se trata es de que se deben respetar esos criterios, pero que no hay ninguna entidad con ningún nombre que pueda decir yo soy el rey del mambo. Perdonad Sí, que pero es la realidad. Perdonad. Si os parece, como vamos ya cortísimos de tiempo, sí que me gustaría que, bueno, darle entrada a Isabel. Isabel, te pido disculpas, nos hemos quedado muy cortos de tiempo. Más que nada para que lances tu reflexión desde tu visión, alguna pregunta si tienes para José Vicente. Y yo lo que te diría es, tirando del hilo de la conversación y para que esté hilvanada, el tema de la necesidad de la necesidad que puede haber ahora mismo en las empresas de personas con conocimientos adecuados, con competencias. ¿Cómo ves tú ese aspecto del reto y qué pregunta relacionada con eso podrías tener para José Vicente? Disculpas porque nos hemos quedado sin tiempo, Isabel. Nada, eso es buenísimo, que podamos hablar de sostenibilidad y además con compañeros de mesa, de pantalla de tanta entidad, es fantástico. Y es una maravilla además que se pueda hablar de estos temas ya con sustancia, ¿no? Yo cuando antes hablaba, José Vicente, hablaba del sector financiero o de los financieros, yo me acuerdo en aquella época en la que los financieros no querían ni oír hablar de los cuentos, ¿no? Y ahora es maravilloso porque los tienen en la mesa y los tienen sobre cifras. Yo me quedo y aprovecho, bueno, pues además de darle enhorabuena por el trabajo que ha hecho hasta ahora la Dirección General de Economía Sostenible, me quedo con una frase que me ha gustado muchísimo y es que no es un cambio regulatorio, ¿no? Es un cambio de mercado. Y mi reflexión precisamente va por lo que tú dices, Tomás. ¿Cómo podemos prepararnos hacia ese cambio de mercado? Y sobre todo, teniendo en cuenta, bueno, pues los perfiles que estamos hoy aquí, que tenemos un pie en la empresa y un pie en la formación, ¿cómo necesitamos o qué capacidades necesitamos en los profesionales del futuro? Fijaos, no solo profesionales de sostenibilidad, que también lo habéis mencionado, qué importante que haya profesionales de sostenibilidad capacitados para acompañar a las empresas, sobre todo a las pymes, pero también ¿quién necesita capacitarse en esto? Yo me autocontestaría, pero os lo dejo ahí. Y en qué competencias, en qué habilidades necesitan capacitarse esos profesionales del futuro de cara al mal llamado empleo verde, que no es solo verde, ¿no? Es un empleo verde, social y en el que tenemos que caber todos. Gracias, Isabel, y gracias porque, bueno, hemos compartido sesiones como estas y también, pues bueno, trabajos para que, bueno, hoy parece que sopla el viento de cola, pero a veces tú me has dicho muchas veces que estabas en los tiempos duros. Yo no los viví, eran los tiempos de soledad, si me lo permites, ¿no? Y ahí nos encontramos pues a Cámara Valencia, contigo y a Isabel, pues eso, agradecerte de verdad porque contribuiste a que, bueno, el trabajo que hayamos podido hacer, pues haya tenido cierto éxito. Como decías, yo creo que las personas que se tienen que operar
en clave de sostenibilidad en las empresas, pues evidentemente hay una formación en materias, cambio climático, finanzas sostenibles, pero también y fundamentalmente en aspectos sociales, calidad de trabajo, internacionalización responsable. También tienen que entender y comunicar mucho los cambios fundamentales de lo que es ser empresa. Compartimos con Isabel hace un par de semanas un congreso en el que se reflexionaba en la academia, ¿no? en el marco del derecho mercantil, ¿no? ¿Qué es una empresa? ¿Para qué? Apelando al Código de Comercio, a la Ley de Sociedad de Capitales. Claro, es que de lo que hablan hoy por hoy, ya no desde la perspectiva discursiva, sino en ley, altera la noción clásica de lo que era una empresa. Y por lo tanto, tienen que ser personas que sean capaces de transmitir en las empresas que el cambio no es que sea necesario, es que incluso es urgente, porque el marco y la filosofía del derecho que dieron lugar a ser empresa, pues ahora está cambiando. Y fundamentalmente yo creo que tienen que ser personas, insisto, con formación multidisciplinar, que sean capaces de entender indicadores objetivos, pero en el contexto de cambio fundamental en el que operan las empresas y en el que opera la sostenibilidad. Y un elemento pues también clave de reputación y de autoridad, si me lo permitís. Yo he escuchado en aquellos espacios de generación de conocimiento, de eso que se llama escuelas de negocio, pues que el departamento de sostenibilidad tiene que estar muy arriba para muy transversal, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tienen que ser personas con la suficiente autoridad para que en los procesos de decisión en las pequeñas empresas, pues yo creo que operan más instituciones como, insisto, las asociaciones empresariales, pero también, y ahí Paco lo decía con anterioridad, las ayudas, ahí si de algo, disculpadme, si de algo también podemos estar orgullosos en esta etapa, ha sido de incluir a una nueva entidad beneficiaria como son los pactos por el empleo, que son las organizaciones, las asociaciones, entre asociaciones empresariales, organizaciones sindicales y instituciones públicas en las comarcas valencianas. Yo creo que tienen un papel clave en las pequeñas empresas para aleccionar, para infundir autoridad. Pero en las grandes y medianas empresas, ahí yo creo que la formación tiene que ser, insisto, multidisciplinar y con autoridad y con conocimiento para trasladar a los espacios, los consejos de dirección, los gerentes, los consejos administrativos, la relevancia. Y ahí, pues, evidentemente, el papel que juegan pues, instituciones como las universidades públicas. La Universidad de Valencia, pues obviamente es clave porque esta formación va a tener que ser, al ser transdisciplinar, con una intensidad y con un rigor relevante. En ese sentido, bueno, aprovecho que me ponéis pues como los toros, ¿no? Te ponen la muleta en vistes. Bueno, sí que a mí me gustaría destacar o un poco como colofón a esta conversación que hemos tenido. Algunas cosas. Primero, es un cambio de mercado, es ineludible. Dos,
están alineados esos cambios y son tendencia a la que las empresas se tienen que adaptar. Toda la información que nos ha dado Paco de la visión europea, toda la visión que nos ha dado José Vicente de lo que ya se ha hecho y está por hacerse a nivel de nuestro territorio más cercano. Y bueno, y tal y como van indicando todos los estudios, algunos publicados por la propia Dirección General de Economía, pero todos los estudios de prospectiva están incidiendo sobre la necesidad de formar y como dice Paco, de formar para orientar, para que la empresa sepa cómo hacerlo, para que no escuche cantos de sirena y se deje engañar, que por desgracia cuando surgen estos procesos de moda estas cosas pueden pasar, y en esta voluntad de orientar y formar para que este proceso las empresas lo puedan abordar de manera sensata y alineada con su competitividad. Yo estoy convencido de que la sostenibilidad es sobre todo una oportunidad que tienen muchas empresas para ser más competitivas. Es decir, estamos ante un puro desafío de tipo neomalthusiano. Es decir, hay cosas que ya no pueden ser más de esta manera como van a tener que cambiar, aquellos que sean capaces de adaptarse más rápido, aquellos que sean capaces de alinear la I+D+I con la perspectiva de los emprendedores en las empresas, con un sistema de gestión adecuado y alineado, son los que van a salir fortalecidos de todo este proceso. Y en ese sentido, bueno, pues desde la dirección, desde la Cátedra de Empresas y Humanismo y en asociación o apoyándonos en ADEIT y con la codirección, que es un lujo de Isabel y de Paco Álvarez, vamos a lanzar para octubre un diploma de unas 300 horas sobre lo que es la gestión de la sostenibilidad, que está dirigido sobre todo a, diría, tres tipos de público. Por un lado, a aquellos directivos que quieren empezar a caminar este camino de manera orientada y sabiendo lo que hacen y sin dejarse engañar por cantos de sirena, por hablar así de rápido, luego pasaré la palabra a Paco. Dos, a aquellos actores que se van a ver involucrados desde el ámbito de lo público en este proceso y lo tienen que orientar, incluso a veces los que pensamos que lo orientan y que tienen toda la formación, está habiendo una evolución tan rápida de la normativa, de perspectivas, de enfoques, de normas, que es necesario también que ellos se formen, y diría que es necesario formar verificadores. Es decir, es necesario formar verificadores porque incluso esas grandes entidades que, como ha dicho Paco, están reclamando el derecho heredado, porque eran las que podían hacer las auditorías de otras cosas, a hacer las verificaciones, ellas mismas en Petit Comité te dicen: no disponemos ahora mismo de la gente capacitada, pero da igual, ya la capacitaremos. Lo importante es que somos los únicos que podemos, ¿no? Pues, hombre, pues no. Es decir, tiene que poder aquel que esté formado y capacitado. Y en ese sentido, bueno, pues sí que lanzaros esta oferta del diploma en líderes en sostenibilidad, lo hemos llamado, ¿de acuerdo? En el que tocamos y abordamos todos estos temas críticos y en el que el papel de los profesores universitarios está limitado a aquellos aspectos en los que de verdad podemos aportar. El resto son todo profesionales, técnicos, tanto del ámbito de la administración pública como del ámbito empresarial, pero lo más importante con la dirección, con la orientación, o yendo de la mano de personas como Paco e Isabel, que, insisto, no solo tienen una visión vertical amplia, es decir, desde Europa hasta el ámbito más local, y eso es necesario, sino que además tienen una amplísima trayectoria y esa amplia trayectoria pues da la solera para saber lo que va a llegar a buen puerto y lo que es puro bluff o pura moda. Y Paco, como he visto que habías levantado la mano, por favor, me gustaría que intervinieras y un poco cerraras. Dos palabras. Primero, corroborar lo que acabas de decir.
pero que sepáis que en Bruselas, para que todo esto funcione, hay dos grandes inquietudes. Hay muchas, pero hay dos principales. Una, incorporar a las pymes. Y la Comunidad Valenciana es un ejemplo en eso. No lo digo porque José Vicente esté aquí. Es un ejemplo que yo doy y me han pedido papeles y los he enviado. Segundo, pide, pero de una forma ya chillante, que las universidades se impliquen en formar a personas que, como ocurre en el sector financiero, tengan las habilidades y puedan demostrar que cuando hacen consultorías o auditorías de informes de sostenibilidad, tengan un diploma. Y ya está, es que es así. Y de ahí la genial idea de lo que la Universidad de Valencia con ADI ha decidido hacer, y que hay otras a lo mejor, pero os aseguro que estamos en la línea de la ayuda necesaria para todas las empresas, y la Cámara de Valencia estará súper contenta de poder contar con esto porque es el futuro. Muchísimas gracias, Paco. Isabel, ¿nos quieres decir algo más? Yo creo que no se puede decir más, ni mejor. Solo puedo decir que ha sido un placer, que la suerte de verdad, y ya lo decía José Vicente, de tantos años de estar predicando en el desierto, es que ahora lo podemos hacer de la mano de grandes profesionales como vosotros, que además nos habéis tendido la mano desde la universidad para poder no solo enseñar lo que sabemos nosotros, sino de verdad confiar en las generaciones futuras para que nos ayuden a seguir en esta senda e incluso a hacerlo mejor. Pues muchísimas gracias, José Vicente. Yo ya para el cierre definitivo, quiero darte las gracias por muchas cosas. La primera, por haber compartido este tiempo con nosotros y por habernos explicado toda y habernos dado luz sobre estos temas. Pero sobre todo quiero darte las gracias porque durante todo este tiempo que has estado en esta responsabilidad, pues nos has ayudado a todos los actores, que somos muchos y que no siempre cantamos de manera polifónica y coral, es decir, todos queremos cantar, pero a veces es un gallinero, no es un coro, y has tenido pues esa paciencia, esa habilidad para para facilitar que todos participáramos, que todos actuáramos y que al final entre todos de una manera sinérgica pues ayudáramos en el proyecto. Yo sé que eso no ha sido fácil, sé que en todo ese tiempo, como te he visto de cerca, ha tenido sus ratos de sinsabor, pero sinceramente, y de nuevo, como dice Paco, no es porque estés aquí, sino que lo digo de corazón, si no, no diría nada, creo que muchas de las cosas que se han logrado se deben a tu forma de hacer. Y desde luego lo que sí que te digo es que has conseguido que pues un grupo de profesores, un grupo de personas desde el mundo de la empresa, un grupo de personas desde otros ámbitos, y estemos intentando remar juntos y llevar a nuestro contexto más cercano hacia ese, como has dicho, que además, lo comenté de Isabel, no se puede explicar mejor, a ese cambio de mercado que se va a dar sí o sí. Y por tanto, lo único que podemos hacer es ayudar a que las empresas se adapten. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados. Muchísimas gracias, José Vicente. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Deyanira, y todos los que estáis en el backstage haciendo que esto pueda funcionar. Y simplemente, os emplazo a la siguiente sesión, que presumiblemente, si todo va bien, la tendremos con el profesor Hetkovich, que es el autor intelectual del concepto de la triple hélice, y donde hablaremos de cómo tiene que operar esa colaboración entre universidad, ámbito de la empresa y administraciones públicas para lograr cambios relevantes como ese, por ejemplo, el cambio de modelo de negocio hacia la sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos, un saludo
y os emplazo para vernos a lo largo del mes de junio con el profesor Hetkovich. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Yes.